Soy del País Vasco, realmente nací en Vitoria, pero vivo en San Sebastián. Mi trayectoria básicamente, aparte de ser deportista toda mi vida, es bailarina actualmente, y desde que encontré a Jesús empezamos a coreografiar nuestras cositas. Pues yo soy Jesús y soy de Madrid, y los últimos 5 años básicamente me había dedicado más a hacer mis piezas, y pues el año pasado, que fue la primera vez que trabajamos juntos con él y yo, pues fue la primera vez que otra vez salí al escenario y empecé a bailar después de 4 o 5 años sin salir a escena. Y todo esto empieza de una manera muy casual. Nos juntamos en un trabajo en México, los dos juntos, en 2 meses allí, 24 horas que nos da para hablar mucho y compartir mucho. Y de allí decidimos hacer una pieza pequeñita que se llama Pi 20 y que es la que ha sido un poco el motor de todo nuestro trabajo posterior, porque ha sido como la que nos ha unido más que nada, porque esta pieza recibió el primer premio del año pasado en el certamen de coreográfico de Madrid, y entonces a partir de ahí, a partir de ese premio y de esas ayudas que nos ofreció el certamen, pues hemos tenido pues residencias y formación en festivales, por lo que bueno, nos ha llevado aquí a Barcelona a la Caldera, a hacer este nuevo trabajo que se llama, le hemos llamado White Rabbit. Pues este trabajo, que también es un nuevo reto, porque la pieza que habíamos hecho anteriormente los dos juntos era corta, y esta pues teníamos intención de que fuera una pieza de duración como de 45 minutos. Ha tenido 3 fases fundamentales de producción. La primera y la tercera se han desarrollado aquí en la Caldera de Barcelona, y la segunda se ha desarrollado en Bassano del Grappa, un pueblo del norte de Italia. Nos hemos inspirado en algunos de los que a nosotros nos parecían hallazgos de la otra pieza corta que habíamos hecho, pero desde otro imaginario. La primera parte que hicimos en Barcelona fue más importante, pues a gestar un poco las ideas, todo eso. Ahí aparecieron cosas como Alicia en el País de las Maravillas, la transformación de un personaje a otro, la necesidad del otro para salir del sitio donde estás, etcétera, etcétera. Y a partir de todas estas ideas, que de alguna manera el germen estaba en esta pieza corta de la que estábamos hablando, pues hemos intentado dar forma a este nuevo engendro.